Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonás Jiménez y aquí en este canal tratamos todo acerca de cocinas integrales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las cocinas integrales con barra de concreto y forradas con azulejo. Pero algo que me interesa mucho es lo que se llama el flujo de trabajo, es decir, cómo van los procesos para que no nos estorbemos y tengamos que estar caminando de atrás para adelante, de adelante para atrás. Además, la medida de las conexiones y sobre todo la base, los costados de la barra de concreto y la cubierta con su saliente. Pero quédense hasta el final del video porque vamos a ver cómo instalar estos marcos en donde van las puertas y sobre todo cómo tapar esos espacios que quedan entre el marco y el costado de concreto o cemento. Para que no se vea mal, para que no se vea mal y nos quede un trabajo de 10. El Cocinator. Y aquí tenemos nuestra cocina que está hecha con su barra de concreto. Igualmente pusimos unos marcos en la parte de abajo y el color de abajo y el color de arriba es contrastante. Tenemos un gris oscuro, casi negro, y en la parte de arriba tenemos un blanco. Me gustaría que fuera un blanco así brillante. Otra cosa que podemos observar es en el backsplash o en el salpicadero tenemos un color un modelo Calácata que nos ayuda a que no haya filtraciones hacia la pared o de la pared hacia la cocina. Es un porcelanato de estos que vienen ahora que los están vendiendo y están de moda, son piezas completas de formato grande. Igualmente en todo lo que es la barra tenemos formato grande de azulejo de 60 por 60, aunque yo recomiendo comprar formato más grande al que podamos acceder, ya que entre más grande es más caro. Lo siguiente que me gustaría ver es que hay unas líneas que coinciden verticalmente y horizontalmente. Igualmente la altura de las puertas con la altura de los cajones tienen el mismo nivel, lo cual lo hace ver un poco más armónico y es algo que se debe planear. Igualmente, si lo vemos de perfil, tenemos que el esquinero es de 60 centímetros y coincide con la profundidad del mueble inferior, que en este caso es como ya les dije, es una barra de concreto. Voy a quitar el refrigerador para que se pueda ver que hay una conexión. En la parte de atrás hay un contacto que tiene 40 centímetros del piso al contacto. Igual me gustaría orillarlo un poco para que sea fácil conectarlo y desconectarlo en el caso de que salgamos de vacaciones y no tengamos que mover todo el refri, es decir, que se pueda ver desde aquí. Sacamos las cosas del refri, las preparamos para lavar, las ponemos en esta barra de aquí, pero esta barra de aquí también es llamada barra de electrodomésticos, ya que tiene aquí su horno de microondas y tal vez tengamos uno que otro electrodoméstico. Muchas veces tenemos que preparar algo rápido y podemos sacar los cubiertos de esta parte de aquí, las servilletas de esta parte de aquí. Voy a ocultar el horno de microondas y ahí tenemos su conexión, su contacto. Este contacto de aquí va a 120 centímetros del piso. Y una vez que preparamos las cosas en esta área de aquí, que a lo mejor quitamos alguna basura que venga del mercado, lo que procede es lavarlas propiamente. Y aquí tenemos nuestra tarja, nuestro fregadero de 80 centímetros de ancho con su tubo de desagüe y sus tomas de agua fría, agua caliente. Como ya vimos en el video que se llama Instalaciones eléctricas e hidráulicas, generalmente los tubos de agua fría y agua caliente bajan del techo por la pared hasta llegar a las tomas que necesita el fregadero. Una vez lavadas todas nuestras verduras, tal vez las pongamos en esta parte de aquí en donde debe de haber una tablita para picar, así como un acceso súper fácil a lo que viene siendo algún sartén. Vamos a abrir su puertita desde esas puertas que son puertas esquineras. En este canal tenemos muchos videos acerca de esquineros, así como de esquineros en descuadre, con pared con descuadre. Igualmente, si tenemos que licuar, aquí tenemos un contacto para la licuadora. Y luego pasamos al área de cocción. Voy a quitar esta campana. Este contacto está a 180 centímetros del piso. Igualmente vamos a hacer unos videos acerca de islas para que se vean cómo se ponen las conexiones eléctricas en las islas. Y aquí tenemos la conexión de gas, la cual tiene un rizo y va directamente a la estufa. Y la conexión eléctrica para la estufa, que también está a 40 centímetros del piso. Acerca de la altura de la conexión de gas en mi país, México, la norma oficial no marca una altura de esta tubería, pero sí establece muchas precauciones que hay que tomar en cuenta. Y una vez cocinados nuestros productos, los ponemos en esta parte de aquí para servirlos y sacamos algunos cubiertos de esta parte de aquí. Y ahora sí los podemos llevar a la barra o a la mesa. Suscríbete a mi canal.
Hay 10 centímetros en esta parte de aquí. Aquí tenemos nuestras paredes y aquí se puede ver una saliente que nos funciona como gotero, ya que si existe algún derrame, este gotero va a evitar que el agua, que los líquidos dañen nuestras puertas, ya que son de madera. Y ahí hemos puesto las puertas y vemos que cumple su función. Cuando no existe la función de gotero que hace la nariz de la cubierta, a mí me gusta recorrer el marco de las puertas un poco hacia adentro para que, como les decía, los líquidos no dañen mis puertas. Y si en esta parte de aquí hubiera algún espacio por algún desnivel o descuadre de la barra de concreto, lo podemos rellenar con silicón o la opción que les muestro a continuación. Suscríbete a mi canal. Y aquí tenemos nuestra barra de concreto forrada con azulejo y nuestras puertitas, que ahorita las vamos a ver por la parte de atrás. Pero les quiero mostrar una vista frontal en la cual se puede ver todo este espacio de aquí, todo este espacio de aquí y todo este espacio de aquí, que mi marco no alcanza a cubrir ya que el marco es más pequeño que la apertura. Entonces tengo un marco ancho de 4 centímetros para en este espacio de aquí vaya traslapado con la puerta y en este espacio que estoy señalando vaya lo que le llamamos moldura. Ustedes coméntenme cómo le llaman en sus países a la pieza de madera que cubre los espacios visibles. Ahora sí, puse mis puertas, pero sí se sigue viendo este espacio acá abajo y este espacio acá arriba. Puse la moldura en la parte inferior con su corte 45. Puse la moldura para cubrir los espacios, la otra moldura igualmente con su corte 45 y la moldura de la parte de arriba, lo cual nos permite que nuestro trabajo se vea excelente. Ahora vamos a pasar a la parte de adentro para mostrar que yo he puesto una balda, un entrepaño, una división y generalmente el cliente cuando se agacha tiene esta visión, lo cual va a haber un trabajo limpio gracias a que estos soportes de aquí están un poco metidos hacia adentro y además tienen su corte 45 para ocultarlos un poco de la visión del cliente. Ahora me voy a pasar a la parte de atrás y aquí rompimos la pared por la parte de atrás para que ustedes puedan ver que esta parte de aquí es la moldura. Este es el marco, esta es la puerta y su división. Pero muchas veces, ¿qué creen? También las paredes a veces quedan en desnivel o descuadre y tenemos que ajustar nuestra división al descuadre que tiene el costado de concreto, para lo cual tenemos un video en este canal que nos ayuda a resolver todos esos descuadres y que les dejo aquí en la parte de arriba. Gracias por estar pendiente de mis videos. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas la información, a que des like y sobre todo si tú eres un principiante que está aprendiendo, te invito a que compartas tus dudas, pero si tú eres un experto, te invito a que me ayudes a responder las dudas de aquellos que todavía no saben. Hay que hacerlo de una manera respetuosa y estamos pendientes en esta comunidad de aprendizaje de cocinas integrales. Me despido de ustedes. Hasta la vista, baby.